Perfecto. Muy bien, como les estaba diciendo, nos encontramos en la sesión número 2 del ciclo que habla sobre los principios de la conducción. Vamos a ver el ciclo, cómo se compone, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, se los comenté ayer a las personas que ingresaron por primera vez. Hay gente que se está repitiendo el ciclo, que ya sabe cómo funciona esto, y hay gente que hoy día también está ingresando por primera vez, así que les vuelvo a explicar. Les cuento que el libro del conductor, en este caso, nosotros lo dividimos en 10 sesiones de estudios. Por lo tanto, en cada sesión nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor. Ayer vimos el problema de los siniestros de tránsito y hoy vamos a hablar sobre los principios de la conducción, sesión número 2. Y así vamos a ir avanzando todas las semanas con un capítulo nuevo. ¿Ok? Así funcionamos y así vamos estudiando. ¿Por qué es importante estudiar así? Porque sabemos que muchas veces el libro del conductor no es muy fácil de comprender. Por lo tanto, no solamente basta con leer, sino que también tenemos que comprender lo que leemos. Y para eso son las sesiones de estudio. Muy bien. Nosotros hoy, como dice aquí el ciclo de estudio, vamos en la sesión número 2, que habla sobre los principios de la conducción, que les voy a explicar inmediatamente de qué se trata. Les recuerdo, el método de estudio práctica test. ¿Por qué método? Recuerden que para poder aprobar tenemos que tener un método de estudio. Los conocimientos no van a entrar por sí solos. Los conocimientos hay que provocarlos. Por lo tanto, tenemos que estudiar, tenemos que tener disciplina y tenemos que tener un método de estudio. Nosotros siempre les recomendamos a ustedes, hagan muchos tests, muchos tests. Recuerden que ahí son las mismas preguntas que van a aparecer en tu examen, ¿ok? Lean el libro. También yo siempre les recomiendo, en vez de leerlo de una vez, mejor lean capítulo por capítulo, vamos leyendo y vamos participando como tercer punto de las clases. Siempre es bueno y recomendable leer el capítulo antes de iniciar la clase. ¿Ok? Puede ser si ustedes se sientan, no sé, pues si la clase empieza a las 9 y ustedes se sientan a las 8 en su escritorio, puede ser que a las 8 puedan leer el capítulo y luego comenzamos la clase y aclaramos lo que no se entiende. O si tienen algún momento para leer el capítulo, también está bien. Y si no tienen tiempo, porque muchos trabajan y no les da el tiempo, no se preocupen, que en clases vamos a hacer lo mejor que podamos para que ustedes puedan comprender lo mejor que se pueda. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar la sesión de hoy. Buenas tardes, Jess. Sesión número 2. Los principios de la conducción. ¿De qué se trata este capítulo? Se los voy a explicar con este PPT, con estas imágenes que son bastante didácticas y así uno aprende mejor. ¿Ok? Usted me dirá, profesora, ¿pero qué tiene que ver el cuerpo humano con un vehículo? La verdad es que harto que se parecen en ciertas funciones, ¿ok? Hay ciertas funciones que nosotros siempre las comparamos con el cuerpo humano, porque podemos decir que se parecen las... eh, ok, Jessie, perfecto. Porque se parecen algunas funciones tanto del vehículo como del cuerpo humano. Por ejemplo, el cerebro nosotros lo asociamos con el sistema eléctrico del cuerpo humano, del vehículo. ¿Por qué? Porque en el cerebro se producen las conexiones neuronales y en el sistema eléctrico también se producen las conexiones eléctricas, ¿ok? El corazón es el motor del ser humano y en este caso es el motor del vehículo, ¿ok? Es la parte más importante del vehículo. La sangre la podemos asociar como el aceite del motor, porque el aceite lo que hace es pasar por todas las piezas móviles para que no se desgasten. La sangre pasa por todos los órganos del ser humano para nutrirlos y que estén bien, ¿ok? Los meniscos, que son estos cartílagos, estas almohaditas que tenemos en las rodillas para que no choque hueso con hueso, ya, para poder amortiguar los saltos, los asociamos a los amortiguadores de los vehículos, porque también cumplen una función similar. Y finalmente, los neumáticos los asociamos a los zapatos de una persona. Cuando las personas usamos zapatos incómodos, por supuesto que nos dañan los pies. En este caso pasa algo similar. Cuando los neumáticos están en mal estado o no son los apropiados, por supuesto que también dañan el vehículo.
¿ok? El segundo tema que vamos a ver en este capítulo, vamos a hablar sobre la distancia de detención, cómo se calcula. Vamos a ver el cálculo, eh, cálculo matemático que usted tiene que realizar por si aparece esta pregunta. Y finalmente vamos a ver los elementos de seguridad pasiva y activa del vehículo. Muy bien, ese es el tema de hoy. Buenas tardes las personas que están llegando. Felipe, la comida sería la batería. Claro, podemos ir asociando muchas cosas. Abdón, buenas noches. Buenas noches, Darwin. Buenas noches, Fabiola. Vamos a ver. Isaías, buenas noches. Bienvenido. Vamos a ver entonces, vamos a comenzar a estudiar. Perfecto. Por acá. Les recuerdo que nuestra página oficial de estudio es practicatest.cl. En esta página de estudio ustedes van a encontrar todos los recursos necesarios para poder aprobar su examen. Quiero contarles que es muy importante que ustedes sepan ingresar a la sección de estudio, ya que en clases no alcanzamos a ver los videos que están disponibles en la página, pero siempre van a estar disponibles, por lo tanto ustedes pueden verlos en el momento que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a la sección que dice temarios. Perfecto, y nos vamos a donde dice temario B. Y aquí están todos los temas del libro del conductor. Y nosotros nos vamos a donde dice los principios de la conducción y ponemos leer temario. Perfecto. Y aquí está el tema que vamos a estudiar hoy día. Muy bien. Vamos a hablar entonces de los principios de la conducción. Ya les dije cuáles eran los principales temas y vamos a hablar sobre la pieza más importante y la parte más importante del vehículo, que es el motor. Importancia y ubicación. Es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás. Actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina, también llamada. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento. El funcionamiento del motor se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Muy bien, eso es, la función principal del motor es transformar la energía. Por lo tanto, cuando llega en este caso la gasolina, benzina o el combustible en este caso, el motor transforma ese combustible, lo transforma en energía para que el vehículo pueda funcionar. Pregunta de examen, función del motor, transformar la energía, no lo olvide. Acá tenemos un video explicativo de cómo funciona el motor, por lo tanto ahí ustedes por supuesto está disponible para que lo vean. Vamos ahora al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión por aceite en todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Por lo tanto, la función del aceite es esa, es minimizar el desgaste y la fricción de las partes móviles. Por lo tanto, pasa por todas las partes móviles. Cuando el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo correctamente lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. ¿Ok? Atención con aquello, una pequeña jarrita que se enciende en el tablero que indica que el motor no está siendo correctamente lubricado. Es muy importante que usted verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Hay una varilla que usted la extiende
una varilla que es bastante extensa, y en la punta está la medida que debería tener, por supuesto, el aceite de su vehículo. Eso debe estar completamente lleno o cubierto, por decirlo así. Cuando usted saca, va a ver si efectivamente está cubierto y debería tener un color café bien clarito. Si esto está de color negro, significa que ya el aceite está en mal estado. ¿Ok? Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. Acá tenemos un video explicativo disponible en nuestra página para que ustedes lo puedan revisar en un momento de estudio personal. Nos vamos al sistema eléctrico. Recuerden, lo asociamos con el cerebro de un ser humano. En el cerebro se producen las conexiones neuronales para que nosotros nos podamos desenvolver y vivir también, ¿verdad? ¿Qué pasa en el vehículo? Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son, atención, el alternador vendría siendo el cerebro, ¿ok? El alternador es el encargado de producir la energía eléctrica y este entra en movimiento a través de una correa del motor, ¿ok? Alternador, no lo olvide, el alternador es el cerebro del vehículo que produce la energía. Cuando se produce esta energía, se almacena en la batería, no lo olvide. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. Si en el tablero se enciende una luz, en el tablero una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función del alternador en este caso? Es producir la energía eléctrica que se almacena en la batería, no lo olvide. Posibles fallas y sus causas del sistema eléctrico, un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios y deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible, por ello es necesario revisar o reemplazar. Cuando se funde un fusible, se apaga alguna parte del vehículo, se puede apagar el tablero, se puede apagar alguna conexión eléctrica, por lo tanto tenemos que estar conscientes. Los fusibles como que podríamos decir como que se sacrifican por el sistema eléctrico, porque nos avisan que hay algo que está fallando. ¿Okay? La ampolleta quemada. Si el intermitente del tablero es más rápido, alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Tenemos que estar revisando las ampolletas de nuestros vehículos, de nuestras luces, ¿okay? Constantemente se están encendiendo correctamente. ¿Perfecto? Acá tenemos, por supuesto, un video del sistema eléctrico. Vámonos al sistema de combustible. El sistema de combustible se compone de tres partes. Atención, pregunta de examen. Estanque de combustible, conductos y una bomba. No lo olvide. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? Cuando el combustible llega al motor, en los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es inyectado directamente a la admisión, ¿sí? Para que el vehículo pueda funcionar. En los autos antiguos funcionan con un carburador, que se mezcla con aire y el combustible y después son aspirados por el motor, para que el vehículo pueda funcionar. Entonces, vehículos más modernos cuentan con motores de inyección y los vehículos más antiguos cuentan con carburador. ¿Ok? Atención. ¿Y para qué eso? Para inyectar, por supuesto, el combustible. Al cargar combustible, usted siempre tiene que tener en cuenta lo siguiente: no abrir innecesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Esa es una sugerencia, ¿ok? Sugerencia que nos da el libro del conductor. Por supuesto, también sabemos que muchas veces no podemos andar siempre con el estanque lleno, ¿ok? Por lo tanto, en lo posible, trate de andar por lo menos con el estanque a la mitad, ¿ya? Ahí ya, por supuesto, se contamina menos también. Mientras más combustible usted tenga, menos va a contaminar. Lo que no se recomienda es andar con el mínimo de combustible o usar la reserva de combustible, ya que siempre estos conchos de combustible, esto que queda del combustible en sí mismo, tienen muchas partículas nocivas para el vehículo, por lo tanto pueden dañar tu vehículo. Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, 93, 95 o 97. Recuerden que 93, 95, 97
como dice acá, recomendado por el fabricante. Ustedes saben que también el octanaje también depende del valor de la benzina. La 97 es la gasolina más pura, pero también es más cara, ¿ok? Por lo tanto, ahí uno, por supuesto, adapta su vehículo a sus necesidades. Al cargar gasolina, siempre recuerde, detenga el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular, no debe fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible, lo que quiere decir en este caso que cuando nos encontramos en un taco o en un atochamiento vehicular es donde más combustible gastamos, ¿ok? Porque siempre estamos frenando y acelerando. Muy bien, en esos momentos donde más combustible se gasta. Vámonos al sistema de refrigeración. El objetivo del sistema de refrigeración es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada, estable. Para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, porque tampoco se nos puede congelar el motor, ¿verdad? La cual circula por los canales del bloque del motor y pasa desde ahí al radiador, ¿ok? Que es quien es el encargado en este caso también de enfriar el motor. ¿Perfecto? Entonces, líquido refrigerante circula por los canales del bloque del motor y pasa al radiador para poder enfriar el motor. Ese es el conducto, ¿ok? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa, de bomba de agua mal tensada o puede estar roto. Si el motor ha aumentado su temperatura, usted debe detenerse y reparar la falla. Recuerden que cuando el motor se empieza a calentar y vemos que el termómetro, en este caso la temperatura, se eleva demasiado es porque podemos tener una fuga de agua o puede pasar cualquier otra cosa. Por lo tanto, hay que detenerse de inmediato. El calentón, en este caso en el vehículo, o aumentar la temperatura del vehículo, la verdad es que puede fundir varias piezas, ¿ok? Muy bien, acá tenemos un video explicativo justamente de este tema. Vámonos al sistema de escape. Buenas, buenas, Adelaida. Adelaida me dice, pasa si le echan benzina con el auto prendido? Mira, yo he visto situaciones que han echado benzina con el auto prendido y por lo visto no pasa nada, ¿ok? Pero podría pasar porque recuerda que el vehículo encendido está con todo el proceso de funcionamiento. Por lo tanto, la absorción de la gasolina, en este caso, podría provocar quizás algún, no sé, puede ser algo bastante nocivo para las personas, o incluso puede ser algo peligroso, ¿ok? Puede ser algo peligroso. ¿Qué temperatura, Felipe me dice, qué temperatura trabaja en refrigerante? ¿Cómo qué temperatura? Felipe, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la temperatura normal de un vehículo? ¿Eso? Es una medida de prevención. Gracias, Esteban, claramente. Refrigerante del motor. Mira, tú tienes que mirar el termómetro en este caso que te indica, en este caso, la temperatura de tu vehículo. Si el vehículo pasa de la mitad hacia arriba, ya hay que poner atención, ¿ok? De la mitad hacia arriba, ya deberías poner atención y ver si la aguja sigue subiendo y es porque algo está pasando, ¿ok? Claro, es la mitad, claro, de la mitad, pero si esto comienza a subir, tienes que poner atención, Felipe. Muy bien. Vámonos al sistema de escape. Gases. Tienen monóxido de carbono, que es venenoso, incoloro y no tiene olor. ¿Ok? La intoxicación provoca dolor de cabeza y vómitos, que son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para su salud y el medio ambiente. Por lo tanto, en este caso, el sistema de escape y este gas que sale del tubo de escape es sumamente nocivo para la salud de la persona. ¿Cuáles son los dos principales síntomas? Los primeros síntomas, dolor de cabeza y vómitos. Son los primeros síntomas. Atención, pregunta de examen, porque en el examen te aparecen muchos síntomas más, ¿ok?
pero los primeros síntomas son solamente 2, no lo olviden. Muy bien, acá tenemos un video explicativo justamente de ese tema. El embrague, vamos a ver. Al presionar el pedal de embrague, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir, presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Más abajo, aquí mira, vamos a explicar claramente de qué se trata esto. Con esta imagen, dice acá, desembragar es cuando yo piso el pedal, estoy desembragando. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague y esto provoca que yo pueda pasar los cambios, ¿verdad? Cuando yo embrago o suelto el pedal, se acopla el sistema con la marcha engranada, no sé, pasé a segunda, por ejemplo, con la marcha engranada y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios y por supuesto el vehículo se mantiene en movimiento. Muy bien. Embragar, entonces desembragar es pisar el embrague y embragar es soltar. ¿Ok? Por lo tanto, este sistema funciona así. Lo que no tengo que hacer es embragar, soltar el pedal, se acopla el sistema a los discos y yo fuerzo la palanca de cambios para pasar los cambios. Ahí la verdad es que suena muy feo y puedes dañar la caja de cambio y la verdad es que es bastante cara la caja de cambio. Sí, es bastante carita. Ok, perfecto. La caja de cambios. Su función es multiplicar la fuerza del motor. Puede contener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a velocidad adecuada a la marcha contamina menos y ahorra combustible. Muy bien, acá tenemos un video justamente de ese tema y acá tenemos otro video explicativo. Llegamos ahora a la suspensión y amortiguación. ¿De qué se trata esto? Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Mira, justamente aquí yo me voy a detener un momento y vamos a hablar de la seguridad activa y la seguridad pasiva, ¿ok? Porque la amortiguación y la suspensión son parte de la seguridad activa del vehículo. ¿Qué es la seguridad activa? Son todos aquellos mecanismos o elementos que provocan mi seguridad en la seguridad constante en la conducción. Por ejemplo, los frenos, ¿ok? Los frenos son sumamente importantes y necesarios y son parte de la seguridad activa porque todo el rato me están protegiendo. Lo mismo pasa con los amortiguadores, con la suspensión, lo mismo pasa con los neumáticos, todo aquello que me protege mientras yo conduzco. La seguridad pasiva, a diferencia, la seguridad pasiva son todos aquellos elementos que me protegen si es que a mí por ejemplo, si tengo un siniestro, ¿ok? Si es que yo me veo en algún riesgo, como por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. Esos son elementos de seguridad pasiva que actúan en caso de alguna emergencia. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, la suspensión y la amortiguación son parte de la seguridad activa del vehículo. Peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones. A ver, los amortiguadores son los encargados de absorber la energía cuando nosotros vamos conduciendo y nos encontramos, por ejemplo, con un lomo de toro, con un evento o algún hoyo o algún desperfecto en el pavimento y justamente el vehículo salta y eso, los amortiguadores en este caso, provocan que el vehículo no pierda el control, ¿ok? Y por supuesto que la conducción sea mucho más confortable frente a aquellas situaciones. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que han ido de peatón y de repente el conductor pasa volando un resalto o lomo de toro,
porque hay algunos lomos de toro que no están pintados o están despintados y hace mucho tiempo que no los pintan. Entonces, a veces no se ven. Entonces uno va conduciendo lo mejor y de repente, ¡pah!, te pegaste el tremendo salto y toda la gente que va adelante saltó y el vehículo sonó fuerte, pero el vehículo recuperó la estabilidad y tú volviste a tomar el control del vehículo. Esa es la función del amortiguador, es absorber la energía en esos casos. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Acá dice claramente peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones. El automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas. Con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. El aquaplaning, les recuerdo que es cuando un vehículo pasa a exceso de velocidad por un charco de agua y levanta mucha agua para todos lados, pero resulta que los neumáticos no alcanzan a adherirse al pavimento, lo que puede provocar que el vehículo comience a patinar. ¿Ok? Eso es aquaplaning. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares y mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, ese sistema perderá efectividad. ¿Qué significa ABS? Son los frenos antibloqueo, que no se bloquean las ruedas al momento, por ejemplo, de frenar de golpe. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Por supuesto, un vehículo que no tiene buena suspensión y amortiguación, por supuesto que se van a dañar los otros elementos porque no está esta absorción de energía, ¿verdad? Menor confort en la conducción, lo que puede provocar fatiga del conductor. Perfecto. ¿Cuáles son las señales en las cuales podemos identificar amortiguadores en mal estado? Al frenar, el vehículo se va hacia adelante y se levanta atrás de forma excesiva. Al conducir, el vehículo se balancea demasiado en vías en buen estado y se inclina mucho al tomar una curva. Al empujar un extremo lateral frontal, el vehículo rebota. Durante la conducción se demuestran significativamente las irregularidades del camino, por ejemplo, los hoyos o el viento lateral. Todo es más marcado, ¿ok? Todo se siente más, ¿ok? Los neumáticos presentan un desgaste anormal y las luces delanteras vibran más de lo normal. Es importante cambiar los amortiguadores por los indicados por el fabricante. Estos deben ser cambiados cuando no sean seguros. Y acá tenemos un video explicativo para que ustedes puedan profundizar un poco más sobre este tema. Muy bien, perfecto. A ver, acá alguien me pregunta, elemento de seguridad activa, por favor. Felipe, activa. Gracias, Felipe. Súper. Esa es la respuesta. Súper buena respuesta. La seguridad activa tiene que ver con los frenos, luces, neumáticos, todo lo que aquello que me protege en la conducción. ¿Ok? Si uno falla, puede sufrir accidentes, por eso siempre tienen que estar en buen estado. Excelente respuesta. Muy bien. Vámonos a los frenos. La función de los frenos es evitar siniestros. ¿Ok? Esa es la función principal. Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si su vehículo cuenta o no cuenta con frenos ABS, que son los frenos antibloqueo. Los frenos antibloqueo hacen que en este caso no se bloqueen las ruedas al conducir. Por ejemplo, si yo no tengo ABS y freno de golpe, las ruedas se van a bloquear con los frenos y el vehículo va a comenzar a patinar por el pavimento y, por supuesto, se va a perder el control del vehículo. En cambio, con frenos ABS, aquello no debería suceder, sino que tú mantendrías siempre el control del vehículo y las ruedas no se bloquearían. Frenada intempestiva, si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que disminuye a altas velocidades también. El vehículo cuenta con dos sistemas de frenos independientes. El primero, que es el pedal de freno que ustedes conocen, que también se llama freno de servicio, que actúa sobre las 4 ruedas y comúnmente es hidráulico. También tenemos el freno de mano, que es el freno de estacionamiento,
es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Los sistemas de servofrenos aumentan notoriamente la fuerza de frenado. El servofreno, para muchas personas que también me preguntan, acá dice, mira, el servofreno funciona solo con el motor en marcha. Por tal motivo, hay que tener cuidado cuando el vehículo no está en funcionamiento, por ejemplo, es remolcado. El servofreno es un mecanismo, les voy a contar, que es una parte fundamental del sistema de frenado, ¿ok? Es parte, el servofreno es parte del sistema de frenado, lo cual facilita el accionar del pedal del freno sin ejercer ninguna fuerza sobre él. Sin el servofreno, tendríamos que aplicar mucho más fuerza al frenar. Por lo tanto, es un mecanismo que es parte del sistema de frenado que hace que nosotros podamos frenar de manera óptima, ¿ok? No tengamos que aplicar esa tremenda fuerza. Eso es un servofreno, ¿ok? Claro. A ver, un minuto. Hay elementos que sirvan tanto para la seguridad activa y pasiva. Por ejemplo, para choques. Claro que sí. ¿Es el parking? Buena pregunta. No entiendo la pregunta. El parachoque en este caso, claro que sí, podría ser un elemento de seguridad pasiva. Podría serlo, claro que sí. Pero es parte, el parachoque es parte de la carrocería del vehículo. Bueno, no estoy segura, así que lo voy a tratar de averiguar y si puedo mañana les puedo responder. Ciro, claro, activa y pasiva. Gracias, Erta. Continuemos acá con los frenos. Es importante que usted controle, atención, el nivel de líquido de los frenos continuamente que está en la base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume, atención, y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro, por lo tanto tenemos que estar revisando que el líquido de freno esté correctamente. Tenemos que revisar que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga para que no tengamos que extender la pierna demasiado para poder frenar. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado, que se mantenga en la posición correcta. Que el pedal se sienta rígido y no elástico. El pedal del freno tiene que ser elástico y no tiene que ser rígido. Las luces de freno deben estar en funcionamiento y el freno de mano debe funcionar correctamente. También tenemos que verificar que los frenos actúen en forma pareja sobre las 4 ruedas. En una frenada intempestiva, con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia el costado. Y acá tenemos un video justamente explicativo sobre los frenos. Muy bien, vamos aquí. Llegamos a los neumáticos. Como decíamos, los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos cumplen 3 funciones. Pregunta de examen, atención. Frenado, agarre y direccionalidad. No lo olvide, frenado, agarre y direccionalidad son las funciones de los neumáticos. ¿Okay? Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros, que son los surcos, ¿ok? Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, así como por ejemplo 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente los neumáticos y compruebe sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos siempre deben ser los primeros. Atención. Ojo, hay una pregunta de examen que dice, ¿cuál es la profundidad aconsejable para un neumático seguro? El neumático seguro siempre va a tener una profundidad aconsejable de sus surcos de 3 milímetros, ¿ok? No 1,6. Muy bien, 3 milímetros es el neumático seguro. Muy bien, perfecto.
Acá tenemos claramente un video explicativo sobre ese tema. Vámonos a las luces. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito: lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por los otros automovilistas, para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Los vehículos motorizados de 4 ruedas cuentan generalmente con las siguientes luces exteriores. Atención, y aquí están, las vamos a ver, las vamos a revisar en este dibujo. Fíjese acá. Tenemos las luces delanteras, que en este caso son 2 y pueden ser de color blanco o amarillo. Recuerde que no puede cambiar el color de las luces. No puede cambiar a luces violetas, moradas, fluorescentes o verdes. ¿Ok? Solamente son los colores que aparecen acá, que pueden ser justamente como las vamos a revisar ahora. Focos pueden ser, los focos delanteros pueden ser de color blanco o amarillo. Tenemos 2 luces intermitentes que son de un naranjo fuerte. Tenemos 2 luces de estacionamiento que son 2 luces pequeñitas acá. Y tenemos 2 neblineros que son de color blanco. Muy bien, que son opcionales los neblineros. En la parte trasera del vehículo nos encontramos con 3 luces de freno que son de color rojo. 2 luces intermitentes que son de color naranjo. Una luz de retroceso que es de color blanco, una luz en la placa patente que es de color blanco y 2 luces rojas fijas que es de color rojo. Muy bien, estas son las luces reglamentarias de nuestros vehículos. Perfecto. Ya. Muy bien. Las luces de estacionamiento. Las luces de estacionamiento, fíjense que son difíciles de identificar, porque son pequeñitas. Es el primer clic que usted hace de la palanca de las luces. El primer clic y se van a encender 2 luces pequeñitas que están adentro, que son muy pequeñitas, justamente como vemos en la primera parte del vehículo. ¿Ok? Es el primer clic. Clic y se van a encender 2 luces pequeñitas que son de color naranjo. ¿Ok? Esas son las luces de estacionamiento. Muy bien. Luces neblineras, como decíamos, las luces neblineras en este caso son opcionales, ¿ok? Muy bien, acá tenemos un video explicativo, otro video explicativo y llegamos a los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él y a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de conducción no visible para el conductor en los espejos. Fíjese, aquí dice claramente que los espejos laterales son cóncavos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que al ser cóncavos también provoca que nosotros como conductores tengamos un punto ciego. ¿El punto ciego qué es? Es un momento en el cual cuando va pasando un vehículo por al lado tuyo que no se ve por ningún espejo. Por eso se les llama punto ciego. A mí me ha pasado un par de veces que justamente señalizo, voy conduciendo, señalizo, miro por los espejos, miro por los espejos laterales, miro por el retrovisor, no viene nadie, señalizo, me voy a cambiar de pista y de repente siento ¡pip! Una bocina aquí al lado mío de un vehículo que yo nunca vi, ¿ok? Eso es el punto ciego, ¿ok? ¿Cómo puedo, qué tengo que hacer para que eso no me suceda? Efectivamente, tenemos que ver los espejos y muchas veces tenemos que asegurarnos girando un momento el cuello para ver que no venga nadie, ¿ok? Eso también es importante. Es importante, muy bien. Vámonos ahora a al tema de la energía y las leyes físicas. Felipe dice, eso es verdad, le pasó a un amigo que estaba conduciendo, un amigo de un amigo que estaba conduciendo, sí. Sí, sí pasa, pasa, así que por eso hay que asegurarse, si veo por los espejos y me tengo que cambiar de pista, voy a virar o algo así, es bueno asegurarse, girando un momento la cabeza para ver que efectivamente no venga nada. ¿Ok? Vámonos a la energía y las leyes físicas. Vamos a ver.
La energía del movimiento se llama fuerza de inercia. Vamos a ver, la fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. ¿Ok? A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder la fricción saliéndose de la vía. No sé si les pasa, pero yo siempre recuerdo cuando yo era niña y andaba en bicicleta y bajaba pendientes en bicicleta, muy fuerte, bajabas en pendiente, y cuando tú bajas en bicicleta y te encuentras con una curva o tienes que doblar, de acuerdo a la velocidad que tú lleves, es si ese viraje en bicicleta resulta exitoso o te caes. O definitivamente en la misma velocidad te saca de la calle o te saca de la pista, ¿ok? Por lo tanto, eh, eso es la fuerza de inercia, ¿ok? Depende de la velocidad y también depende de lo cerrada que sea la curva, la fuerza centrífuga también hablamos así, hablamos con ese término. Entonces, siempre recuerde al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. La fuerza centrífuga, atención, pregunta de examen, la fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar al automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Si el vehículo viene a un tremendo exceso de velocidad y la curva es súper cerrada, lógicamente el vehículo no va a continuar su trayecto y va a terminar saliendo del camino. ¿Ok? Eso es la fuerza centrífuga. ¿Y la fuerza centrífuga de qué depende? De la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Pregunta de examen. Video explicativo. Vamos a ver. Adelaida, obligada a sacar la cabeza por el vidrio. O sea, nunca tan extrema, Adelaida, nunca tan extrema. Tenemos que tener también los cuidados y la precaución para poder conducir de buena manera. Muy bien, acá tenemos por supuesto un video explicativo y llegamos finalmente a este cálculo matemático que se llama distancia de detención. ¿Qué es la distancia de detención? La distancia de detención es el resultado de la suma entre la distancia de reacción y la distancia de frenado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Fíjese aquí. Aquí está claramente aquí en este dibujo está súper bien explicado. La distancia de reacción, aquí está en esta línea azul, es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. Lo que quiere decir, en este caso, si yo veo que delante mío viene una luz roja, yo al momento de ver la luz roja y pisar el freno, esos milisegundos se llama distancia de reacción. Es como yo reacciono, ¿ok? Y luego, cuando yo piso el freno y el vehículo comienza a frenar, y se detiene por completo, se llama distancia de frenado. ¿Ok? Porque, en otras palabras, distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. Muy bien. Ahora, la distancia de reacción, ¿de qué depende? Atención. Depende también, o en este caso, depende de la edad. ¿Ok? Las personas más mayores muchas veces van perdiendo esta distancia, van perdiendo la reacción, por lo tanto se demoran un poco más. La fatiga y la somnolencia también tiene que ver con una persona, también depende de eso. También depende del consumo de alcohol y drogas, de algunos medicamentos, temperatura al interior del vehículo y distracciones celular, tabaco o GPS. ¿Ok? Por lo tanto, la distancia de reacción depende de todo esto. ¿De qué depende la distancia de frenado? La distancia de frenado depende de la velocidad a la cual se circula, porque si yo vengo a exceso de velocidad y tengo que frenar rápidamente, por supuesto, esto se ve afectado, por decirlo así. Depende también de la masa del vehículo. Recuerden lo que le cuesta frenar un camión, por ejemplo. Depende de la carga y su colocación. Depende del estado del vehículo, que se encuentra en un buen estado mecánico, de las condiciones de la vía, que esté, por ejemplo, un pavimento seco. El pavimento seco y pavimento mojado, en pavimento mojado,
la distancia de frenado puede aumentar el doble, ¿ok? Por lo tanto, eso es importante que usted lo sepa. El doble de lo que sería en pavimento seco. Luego dice las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas tal como se lo estaba comentando. ¿Cómo se saca este famoso cálculo? Fíjese, se los voy a mostrar con un ejemplo. Muy bien. Vamos a ver. Saque un momento la proyección para mostrarles cómo se calcula esto. Nosotros, aquí en Práctica Test, enseñamos una fórmula para sacar hacer este ejercicio, ¿ok? Se las voy a explicar cómo es. Muy bien. Así se presenta el ejemplo en el examen. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? A ver, aquí vemos que es un número entero, 60 kilómetros por hora. Normalmente en el examen siempre van a ser números enteros, ¿ok? Siempre van a ser números enteros. Y se van a fijar por qué. Porque acá nosotros tenemos una fórmula que dice aquí, distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Qué es el 3 y el 5? El 3 y el 5 no es ni segundos, ni metros, ni distancia, ni tiempo. No es nada de eso. El 3 y el 5 es una fórmula estandarizada para hacer este ejercicio. ¿Por qué? Es una fórmula que se adaptó de otra fórmula que era mucho más compleja para resolver esto. Por lo tanto, de esa fórmula compleja se hizo esta fórmula más fácil. ¿Ok? Por lo tanto, el 3 y el 5 solamente son números que son números estandarizados para realizar una fórmula matemática. ¿Ok? No corresponden ni a segundo, ni a metro, ni a nada de eso. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Alguien me pregunta la distancia de frenado, ¿por qué afecta la temperatura del vehículo? Más que porque afecta al conductor. Un conductor que va con una alta temperatura en el vehículo, por supuesto que se ve más aletargado en la conducción. Así lo comprendemos. Muy bien, les estaba explicando acá. 60 kilómetros por hora. Yo tomo el 60, le saco el 0. ¿Por qué le saco el 0? Porque así es la fórmula. No voy a dar más explicación para que no se confundan. Si el número entero dice 60 kilómetros, yo tomo el 60 y le saco el 0. Si dice 80 kilómetros, yo tomo el 8 y le saco el 0. Si dice 110 kilómetros, yo tomo el 11 y le saco el 0. ¿Ok? Así vamos a utilizar la fórmula. Por lo tanto, 60 kilómetros, tomo el 60, le saco el 0 y lo multiplico. 6 por 3 me da 18. Distancia de reacción. Distancia de frenado. 6 por 5 me da 30. ¿Ok? Entonces, ahora realizo la suma. 18 más 30. 18 más 30, 48 metros aproximadamente. Entonces, el resultado para este ejercicio sería 48 metros aproximadamente. Pero resulta, puede suceder, que en las alternativas no aparezca el número 48. Aparecen tres números. Puede aparecer el número 80, el número 50 y el número 30. Ejemplo, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer en este caso si no aparece 48? Yo tengo que marcar aquella alternativa que más se acerque al número que yo saqué. En este caso yo debería marcar 50. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que esta es una fórmula aproximada. ¿Ok? No es una fórmula exacta. Por lo tanto, siempre tengo que marcar aquel número que más se aproxime al resultado que yo saqué. ¿Perfecto? Perfecto. Aproximar. Ujú, claro, sí. Si sale 110, 110 Adelaida se saca el 0. Mira, todavía no hemos recibido
gente que nos cuente sobre este examen, te quedas con el 11, sí, pues saca el cero y te quedas con el 11. Que nos cuente sobre este ejercicio que no hayan puesto números enteros en el examen, ¿ok? No debería pasar, pero así es, ¿ok? Así es, y así se debería calcular, ¿ok? Perfecto. Así se debería calcular. Muy bien, un minuto, por favor. Entonces, 6 por 3, 18, 6 por 5, 30, 18 más 30, 48 metros aproximada. Si no me aparece el número 48, tengo que seleccionar aquella alternativa o aquel número que más se acerque al resultado que yo saqué. ¿Perfecto? Muy bien, continuemos. Por acá. Entonces, aquí, miren, yo voy a seguir bajando, eso ya lo leímos. Aquí aparecen otros, eh, otros ejemplos disponibles en nuestra página. Aquí aparece el profesor Jaime explicando justamente lo mismo que yo les acabo de explicar. Acá aparece otro video explicativo. Muy bien, perfecto. Vamos a ver ahora los elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Muy bien, acá tenemos, vámonos al cinturón de seguridad. Dice así: toda persona que esté al interior de un vehículo debe llevar puesto el cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Pregunta de examen: ¿desde cuándo son obligatorios los cinturones de seguridad en los asientos traseros? Desde el 2002 en adelante. Atención con esto. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utiliza el cinturón de seguridad, disminuye muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan el mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor, quien viaje en el asiento, o quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es: banda torácica, cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. Banda abdominal, entre los puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante: cuando sufre un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad. Siempre se cambia. Si hay un siniestro, se cambian los cinturones de seguridad, se cambian los airbags, incluso se cambian los sistemas de retención infantil. Las sillas para auto también se deben cambiar si es que ya protegieron, en este caso, un siniestro. Acá tenemos un video. Recomendaciones importantes para el uso adecuado de cinturón de seguridad. El efecto submarino sucede cuando el cinturón de seguridad no está en la posición correcta, entonces se resbala por el asiento. Perdón. Verifique que el cinturón esté bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo. No ponga toallas o almohadas. Siempre debe conducir de forma cómoda en el asiento. Y en este en esta fotografía, vemos claramente cómo se provoca el efecto submarino. ¿Ok? Acá dice: al sufrir un siniestro y no tener puesto el cinturón de seguridad, podemos salir eyectados del vehículo y, en este caso, la probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta un 1300%. La probabilidad de resultar muerto aumenta un 300%. Atención, pregunta de examen. Lo que demuestra claramente que es mucho más seguro quedar dentro del vehículo. Mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas también están obligadas a ponerse el cinturón de seguridad.
debido a que el riesgo de lesionar y perder el feto durante el siniestro es mayor si no lo usan. Por ejemplo, si ella golpea el vientre contra el volante. Impacto frontal. En un impacto frontal, la probabilidad de que un pasajero de los asientos traseros salga eyectado hacia adelante por no llevar cinturón puesto y golpea a otro pasajero aumenta su riesgo de muerte hasta en 8 veces. Mucha atención. Vámonos al airbag. Una bolsa de aire es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte y tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios en los ojos y evita los golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva el cinturón de seguridad y el airbag se activa, puede provocar daños muy graves. Muy bien, atención. Obviamente acá tenemos que tener claro que el airbag no tiene ninguna, sus funciones se ven sumamente disminuidas, incluso nulas, si no se utiliza el cinturón de seguridad en conjunto. ¿Ok? Disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque éste no se haya abierto. Justamente como les decíamos, elemento de seguridad pasiva, si ya cumplió su función, debe ser cambiado. Para evitar riesgo y obtener los máximos beneficios de este sistema, usted siempre debe recordar, nunca instalar una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag, en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabeza inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbag cuando conduzca su vehículo. Muy bien, y hay un video. Apoya cabezas. Gracias, Moisés. Gracias, Moisés. Los apoyacabezas. Vamos a ver. Su función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación dice así: la posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero. Se debe regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva. Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva, o sea, la zona más abajo del cuello. La altura del apoyacabezas debe quedar situado entre la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos, no lo olvide. La distancia respecto a la cabeza, la distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros, ¿ok? Mucha atención. A ver, a Moisés me dice, conozco a alguien que compró un auto y venía con los airbags rotos en el panel. No, y el panel no los mostraba. ¿Por qué y dónde se cambian? A ver, esto es una pregunta súper técnica sobre los airbags. Por supuesto que existen centros especializados en estos tipos de cambio, ¿ok? Que cambian cinturones de seguridad, que cambian airbags, que ven todos los elementos de seguridad pasiva. Así que solamente es cosa de buscar, ustedes van a encontrar y por supuesto que eh, existen negocios en este caso que se dedican justamente a cambiar estos elementos. Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo y llegamos al final con la normativa legal de este capítulo. Tenemos aquí un video explicativo, otro video explicativo del profesor David y finalmente el test de la unidad. Antes que se vayan, vamos a hacer algunas preguntas, ¿les parece, sobre este capítulo para ver cómo quedó la materia de hoy? Vamos a ver.
Primero que todo, la función del embrague, ustedes me contestan en el chat. La función del embrague es A, frenar el motor del vehículo. B, darle fuerza al motor del vehículo. C, conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. Marque su respuesta. Marque su respuesta. Excelente, súper. Claro que sí. Conectar y desconectar. Siempre va a ser conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. Excelente. Siguiente pregunta. Atención, y aquí tenemos que hacer el cálculo de la distancia de detención. Dice acá, usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado, si usted va a 70 kilómetros por hora. Tomo el 70, acuérdese, le saco el 0. De ahí realice la operación. Los espero. Los espero. Muy bien. Ustedes me dicen qué letra da. No sé, profe, me dice Nicolás. Miren, recuerden, 70. Tomo el 70, le saco el 0. Calculemos. Exacto, según entiendo da 56, sí, si no da exacto. Recuerden que si no me da exacto, tengo que marcar aquella alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué. Esa es la clave. Tomo el 70, sacamos la distancia de reacción, distancia de, distancia de reacción se multiplica por 3, 7 por 3. Después saco la distancia de frenado, se multiplica por 5. 7 por 5 y ambos resultados se suman. ¿Y cuánto me da? Acuérdese. Gracias, Piero. Excelente. Aproximado, exactamente. No da 50, atención. La respuesta correcta es da 56. ¿Ok? Entonces, de estas alternativas, ¿qué alternativa se acerca más a 56? La letra A, ¿verdad? Entonces vamos a poner letra A y ahí está, es la correcta. ¿Ok? Exactamente. Eso me pasó en la prueba pasada. Claro que sí. Perfecto. Súper. Claro que sí. Es un aproximado. Sí, Isaías. Claramente es un aproximado. Muy bien. Esa es la respuesta. Recuerde. Siguiente pregunta. La magnitud de la fuerza centrífuga depende de qué. A. Indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. B. Directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C. Indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. Fíjense que aquí hay un directamente y unos indirectamente que hay que analizar muy bien. Fuerza centrífuga. Recuerde que la fuerza centrífuga es cuando tú te lanzas en... esa analogía de la bicicleta es muy buena, porque yo me acuerdo muy bien. Te lanzas por una pendiente en bicicleta. Eso era la fuerza centrífuga. Y claro que sí. Depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Mientras mayor velocidad traigas y más cerrada sea la curva, más fuerte te va a sacar
la velocidad hacia afuera. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. El líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia A, el radiador, B, el carburador, C, el alternador. Estoy mirando sus respuestas, muy bien. Recuerde, letra, claro que sí, la mayoría de ustedes, claro que sí, está en lo correcto, y pasa hacia el radiador. Recuerde que el líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia el radiador, quien comienza a enfriar el motor. Recuerden que no lo podemos congelar, es para poder mantener también una temperatura equilibrada también en el motor, ¿verdad? Entonces pasa al radiador. Siguiente pregunta. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un A, quinto piso sin red de seguridad, B, cuarto piso sin red de seguridad, C, tercer piso sin red de seguridad. Cuarto, quinto, ¿qué me dicen ustedes? Adelaida me dice la B. Vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes? Claro que sí, me acuerdo y está en la foto, sí, la foto también es de ayuda. Letra B, cuarto piso sin red de seguridad. Atención, pregunta de examen, no se le vaya a olvidar. Muy bien, última pregunta de hoy. ¿Cuál es la función que cumple el motor del vehículo? A, transformar la energía. B, conducir la energía. C, generar energía. El motor. Recuerde que el motor recibe en este caso el combustible y hace algo con el combustible para que el vehículo pueda funcionar. Acuérdese de eso. Eso es, claro que sí. El motor, no lo olvide, el motor recibe el combustible en este caso y transforma, no lo olvide. Es un transformador de energía. Transforma la energía, dice acá. Mira, el motor es una máquina que transforma la energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento. De la energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40% debido a pérdidas energéticas como los gases de escape, sistema de refrigeración, etc. El motor es el encargado de generar la fuerza que mueve el vehículo, pero es el conductor quien tiene la acción directa sobre la fuerza generada por el motor mediante los mandos del vehículo. Muy bien, entonces transforma la energía, en este caso de energía química, que tiene que ver con el combustible, en energía mecánica para que el vehículo pueda funcionar, ¿verdad? Pueda andar en este caso. Muy bien, perfecto. El alternador, Moisés, el alternador es parte del sistema eléctrico, ¿ok? Es parte, genera la energía y la almacena en la batería. ¿Ok? Muy bien. Es parte del sistema eléctrico. Muy bien. Ya, queridos estudiantes de Práctica Test, hemos llegado al final de este capítulo número 2, energía. Estuvo intenso el capítulo, sí. Este capítulo no es fácil, ¿ya? Yo les sugiero que vuelvan a leerlo, lean el capítulo que corresponde a este capítulo número 2, vuelvan a releerlo, vean los videos que están disponibles en nuestra página. No es un capítulo fácil, así que necesita más estudio, ¿ok? Así que se los dejo para que ustedes lo
lo vuelvan a analizar, ¿ok? Muy bien, queridos estudiantes. Mañana nos toca un capítulo súper cortito que habla sobre convivencia vial, ¿ok? El capítulo mañana es súper breve. Así que eh, para que lo puedan leer durante el día, si es que pueden. Si no, nos encontramos en la noche y ahí, por supuesto, analizamos más el tema, ¿ok? Que tengan excelente día mañana. Cuídense mucho y nos vemos a las 9 de la noche mañana. Cariños a todos, que estén súper bien. Chao, chao.